Muy buenas tardes a todas y todos. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión y de conversa. La red temática Derecho de Protección Social en América Latina y Caribe, junto a las 24 organizaciones, tanto continentales como regionales que la conforman, les dan la bienvenida y agradece que nos estén acompañando en este importante espacio de debate, como lo es el foro que hemos denominado el COVID como una oportunidad de reflexión para garantizar el derecho a la protección social universal. Nuestro principal objetivo es el poder generar un intercambio entre las diferentes estrategias que están generando tanto a nivel nacional como regional sobre medidas y acciones para el acceso a los diferentes sistemas de protección social y su vínculo con la economía social y solidaria. La pandemia está impactando de maneras significativas a las personas de todo el mundo, no solo evidenciando la crisis sanitaria, sino la fragilidad del estado de bienestar que poseen los gobiernos, específicamente en el ámbito de los cuidados. Esto nos abre las posibilidades de solicitar como movimientos sociales la inclusión de las voces de las bases sociales ante las políticas públicas que realizan en función del estado de emergencia. Mi nombre es Carla Gutiérrez, soy directora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza y formo parte y represento a la red temática sobre el derecho a la protección social y estaré moderando este webinar con el apoyo de todo nuestro equipo, quienes de forma conjunta y articulada hemos redactado una carta de posicionamiento que podrá ser encontrada en nuestra página web www.proteccionsocialparatodos.org, en que las organizaciones que la componemos hemos trabajado de forma conjunta y hemos realizado un proceso de reflexión, entre ellas organizaciones de la sociedad civil, sectores sindicales, colectivos de mujeres, movimientos de jóvenes trabajadores, organizaciones de la economía social y solidaria, tras la preocupación que tenemos por el impacto que tiene el COVID en las personas y en la protección social. En este proceso de reflexión reconocemos el esfuerzo que los gobiernos están realizando para enfrentar la crisis sanitaria, que ahora como uno de sus principales focos de contagio tiene América Latina y al Caribe. Y vemos con preocupación que los sistemas de protección social no garantizan los derechos fundamentales de las personas, tampoco otorgan seguridad y un techo económico para hacer contrarrestar las adversidades y la pérdida de empleo, y no podrá reducir los índices de pobreza que se verán magnificados tras este periodo de crisis, que nos exigirá tener que plantear nuevas y creativas estrategias de contingencia ante los efectos que traerá la pandemia, y deberemos considerar en su formulación a las poblaciones más vulnerables, entre ellas migrantes, mujeres, trabajadoras y trabajadores informales, pensando en que además se requerirá un análisis interseccional de las desigualdades y encontrar soluciones más inclusivas y solidarias que deberán plantearse como la base de reflexión para nuevos modelos económicos basados en la sostenibilidad de la vida y el bien común. Para ampliar justamente más sobre estos temas y sobre estas reflexiones que hemos generado en conjunto, hoy tenemos invitados y una invitada muy importantes para nuestro webinar. En primer lugar, contaremos con la intervención por parte de nuestro compañero Ges Justar, quien es el coordinador continental para América Latina de WSM. Al señor Simón Cecchini es oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Se dedica al estudio de las políticas y programas de protección social y reducción de la pobreza, temas sobre los cuales ha publicado y asesorado distintos gobiernos de la región. Graduado en Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia, Italia, el señor Cecchini es M.A. en Economía Internacional de George Washington University, Washington, D.C. y MBA de la Universidad Católica de Chile. Además, contaremos hoy con la presencia de Jordania Ureña, expresidenta del Comité de Jóvenes Trabajadores de las Américas, exsecretaria de Juventud de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, expresidenta del Consejo Dominicano y Jóvenes Trabajadores, coordinadora del Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora, vocera nacional del Movimiento Dominicano contra la Corrupción Marcha Verde, integrante del Movimiento Ambientalista Justicia Climática, actual secretaria de Política Sindical y Educación de la CSA.
Además, contaremos hoy con la presencia de Salomón Sotelo Castiblanco, economista, especialista en finanzas, experto en el sector solidario, director ejecutivo de SINCOP, presidente de la Institución Auxiliar Solidaria de Servicios Cooperativos de Auditoría y Revisoría Fiscal, FUNSER-BICOP, representante gremial, coordinador de la Mesa Nacional Cooperativa y Solidaria de Colombia, miembro del Consejo Directivo de la Red Intercontinental de Promoción para la Economía Social y Solidaria, RIPER-LAC. Con este excelente panel de expositores el día de hoy, vamos a poder generar un espacio de conversa y reflexión conjunta entre todos aquellos que hoy nos ven a través de Facebook Live y de todos aquellos miembros de las sinergias a nivel continental que están participando de este evento. Bien, sin más preámbulos, quiero por favor invitar a GES a brindar unas palabras a nombre de WSM para inaugurar el evento. Adelante, GES. Sí, muchísimas gracias, Carla. Yo creo que con tanta experticia aquí en la mesa virtual no voy a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Mejor dejar la palabra a los expertos. Y pues, pero muy importante, en nombre de WSM, una ONG belga facilitando una red internacional sobre el derecho a la protección social. Bueno, les doy en nombre de WSM la bienvenida aquí en este webinar organizado por la Red Temática por el Derecho a la Protección Social Latinoamericana y el Caribe. Yo creo que este webinar viene en un momento muy oportuno. Vamos a hablar sobre el derecho a la protección social y es un momento muy oportuno porque tras de meses de confinamiento y bueno, con muchas acciones de emergencias frente a esta crisis, yo creo que ahora es un buen momento pensar y reforzar también, buscar juntos respuestas más estructurales. Y para nosotros, como WSM y para la Red por el Derecho a la Protección Social, justamente el derecho a la protección social es una estrategia clave. Si queremos tener mañana mayor resiliencia, mayor protección frente a una crisis y a las medidas también que van de mano con esta crisis sanitaria, ¿verdad? Como Red por el Derecho a la Protección Social de América Latina y el Caribe, queremos también contribuir en este debate sobre los sistemas de derecho y los sistemas de protección social, porque cada día estamos realizando y promoviendo este derecho a la protección social. Cada de las 24 organizaciones, miembros de la red, cada uno estamos promoviendo, realizando acciones para las poblaciones que hoy día que no tienen acceso a la protección social. Y en América Latina estamos hablando de los trabajadores de la economía informal, todavía más de 50% en América Latina, ¿verdad? También estamos hablando de los jóvenes, de los muchos jóvenes en América Latina sin empleo o con empleos muy precarios, ¿verdad? Que todavía no tienen un acceso pleno a la protección social, o los trabajadores migrantes también en países como República Dominicana, pero mucho más, donde su situación y su acceso a la protección social queda un problema, un desafío muy grande. En tiempos normales, estas organizaciones que forman parte de la red protección social ya tienen mucho trabajo, porque queda un desafío garantizar este derecho a la protección social para cada uno. Entonces ellos tienen un desafío, un montón de trabajo en tiempos normales, pero en tiempos de COVID han tenido, bueno, todavía más trabajo. Yo creo que cada una de las organizaciones, ellos han tomado iniciativas, muchas iniciativas adicionales para garantizar también un acceso a la protección social para estos grupos más vulnerables que hoy día no tienen su acceso, por lo menos para dar un acceso a servicios básicos de salud, para tener un acceso a un ingreso mínimo, medidas de emergencia, digamos, durante el COVID. Sin embargo, siempre con la perspectiva de promover la reflexión cómo podemos buscar una respuesta más profunda y reforzar sistemas de protección social para que tengamos sistemas, bueno, un sistema más inclusivo, más justo y más sostenible, y así reforzando la resiliencia
y la protección de toda la población frente a una crisis así. Como organizaciones de la red temática por el derecho a la protección social, nosotros somos convencidos que tenemos como movimiento social, movimiento sindical también, tenemos una contribución real para lograr la protección social universal a través de las acciones, iniciativas que estamos realizando cada día, organizando a las personas que no tienen acceso o no tienen suficiente acceso a la protección social. Tenemos una contribución, un aporte real a políticas y a sistemas de protección social. Y con la red, apoyado por WSM, es la visión que queremos promover juntos para que nuestras acciones desde la red, desde la sociedad civil, desde el movimiento sindical, para que nuestras acciones sean más sostenibles, sean también más articuladas con verdaderas políticas de protección social más inclusivas, más justas y más sostenibles. Desde WSM y desde la red, solo quiero agradecer cada uno para reforzar esta visión, porque estamos aquí entre aliados, ¿verdad? Y agradecerles a ustedes, los ponentes, para reforzar la reflexión, reforzar el debate y promover y garantizar el derecho a la protección social para cada uno. Entonces, muchísimas gracias a Simone, Jordania, a Salomón por sus aportes y sus contribuciones para promover el debate junto con la red de protección social en América Latina. Muchísimas gracias y les dejo la palabra a Carla. Muchas gracias, Ges. Es muy valioso escuchar cuál es la posición de todas estas organizaciones que venimos trabajando ya tanto tiempo y como aliadas en América Latina, justamente en estos temas de protección social y que ahora son tan importantes. Bien, para empezar a escuchar ya a nuestros panelistas, vamos a invitar a iniciar las exposiciones al señor Simón Cecchini, recordarles a nuestros expositores y a nuestra expositora que tenemos un tiempo de 10 minutos para cada presentación y luego tendremos las preguntas que nos vayan llegando a través del Facebook y algunas preguntas desde nuestras sinergias. Bienvenido Simón Cecchini. Hablaremos con él hoy acerca de los desafíos sobre el derecho a la protección social, situación económica y laboral, estrategias de la CEPAL. Bienvenido, adelante por favor. Gracias, Carla. Muchas gracias, Ges, también por la introducción. La verdad, estamos en América Latina frente a una crisis económica sin precedentes históricos y con impactos sociales y económicos fuertísimos, de aumento de la pobreza, por supuesto, mediado por la desigualdad que caracteriza nuestra región. Entonces, es muy oportuno tener este diálogo, esta conversación sobre cómo fortalecer, implementar sistemas de protección social que sean universales y realicen el derecho de toda persona, justamente en momentos de crisis, cuando podemos repensar las cosas. Entonces, de verdad agradecerle. Yo voy a compartir una presentación brevemente en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Estamos basados en Santiago de Chile, estoy en cuarentena, estoy hablando desde la casa, pero como fondo pueden ver la sede de la CEPAL. Desde la CEPAL hemos hecho un seguimiento muy fino a todo lo que está ocurriendo en la región y, como le comentaba, desafortunadamente no logro por alguna razón mover mi PowerPoint. Veamos si ahí está. Desafortunadamente estamos estimando, como decía, una crisis de tamaño histórico. Hemos publicado a través del Observatorio COVID-19 datos sobre crecimiento y pobreza. Yo les voy a compartir lo que hemos publicado, pero también les comento que hay nuevos datos. Por ejemplo, la última proyección de crecimiento en América Latina era para 2020 menos 5,3%, ya estamos hablando de un menos 9,1% del producto. Entonces, habíamos estimado para 2020 un aumento de la pobreza alrededor del 35% de la población y extrema pobreza 13,5%. Ya estos datos son antiguos y
los nuevos datos van a decir que alrededor del 37% de la población de la región va a vivir en condiciones de pobreza este año por la pérdida de los ingresos laborales ocurrido como consecuencia de la crisis. Estamos entonces a una crisis de proporciones que ataca a todos los países. Acá simplemente una lámina para mostrar los datos por país. Los puntitos muestran la subida en la pobreza. No hay país que se salve de esta subida de la pobreza. Y también va a haber un aumento de la desigualdad del ingreso, porque los que son más afectados en esta crisis son los trabajadores informales, los trabajadores más precarios. Entonces, en la parte baja de la distribución donde se va a sufrir más, entonces también después de un proceso donde en América Latina, siendo aún la región más desigual del mundo, se había logrado bajar la desigualdad, este año se prevé que con distintos porcentajes, según los países, aumente también la desigualdad del ingreso. El panorama es complicado, muy complicado, y América Latina y el Caribe se ha vuelto el epicentro de la pandemia a nivel mundial, y eso está muy conectado con la desigualdad, con la debilidad de los sistemas de protección social y con la debilidad de los sistemas de salud. En primer lugar, notar que frente a la desprotección, sobre todo a los trabajadores informales, a las personas que viven en condiciones de pobreza, no es posible quedarse en casa, ¿verdad? Además, el contagio se difunde mucho más en situaciones de hacinamiento. Vemos que es en las ciudades y en los barrios donde hay más hacinamiento, donde se ha difundido más fuertemente el contagio. Y también hay situaciones en nuestra región muy frecuentes de hasta falta de agua y de saneamiento, que son cosas tan básicas para proteger la salud. Entonces, la persona pobre, vulnerable, también tiene mayor riesgo de contagio y hasta, desafortunadamente, mayores tasas de mortalidad por tener recondiciones de salud, digamos, enfermedades cardiovasculares, diabetes y falta de acceso a la salud, que son mucho mayores que para el resto de la población. Por supuesto, es central cuando pensamos a todo lo que ocurre, pensar en los trabajadores informales, que muchas veces son mujeres, son jóvenes. La tasa de informalidad en la región se estima por la OIT en alrededor 54%. Entonces, lo que hemos observado en la región es que si el coronavirus llegó desde otras regiones del mundo, desde Europa, por ejemplo, en los barrios más altos, en la zona más rica, después se trasladó a los sectores populares y ahí de verdad que ha hecho estrago. Y entonces son muy difíciles también de cumplir la medida de cuarentena decretada por los países. Los países sí han tomado medidas de protección social de emergencia. Eso hay que darle cuenta. Hemos clasificado la CEPAL y hemos hecho una clasificación en base a 5 áreas. Primero, la transferencia monetaria no contributiva, que pueden ser tanto nuevos programas como la ampliación de los programas existentes. La transferencia en especie, principalmente alimentaria, pero también de otra índole, por ejemplo, tema médico. También es muy importante garantizar el suministro de servicios básicos. Si le decimos a la población hay que quedarse en casa, entonces no hay que cortar, por ejemplo, la luz o el agua o el gas si es que uno no puede pagar en ese momento. También muy importante es la medida de protección social para los trabajadores formales, especialmente en aquellos países donde sí se cuenta con seguro de desempleo. Y finalmente las medidas de ayuda a la persona y a los hogares también en otros ámbitos como la tributación, alivio fiscal, tema de crédito y también temas de control de precios de los alimentos. Lo que vimos fue que los gobiernos actuaron bastante rápidamente desde sobre todo la segunda mitad de marzo. Hubo una gran cantidad de anuncios de medidas y se está llegando con un conjunto de medidas alrededor de la mitad de la población latinoamericana, pero el problema es cuán fuertes son estas medidas. Lo que vemos nosotros que principalmente en la mitad de los casos se trata de transferencia monetaria, en alrededor de un tercio de los casos temas de entrega de alimentos y alrededor del 20% de los casos temas de servicio básico. Y se ve que el esfuerzo respecto, por ejemplo, a los programas de
superación de la pobreza, que en general cuestan alrededor de 0,35% del PIB, ahora observamos que se gasta alrededor del 0,7% del PIB. O sea, se dobló el esfuerzo, pero igual vemos que no es suficiente y también hay problemas obviamente operacionales, los registros sociales no necesariamente tienen contemplados a los trabajadores informales y también hay un tema de cómo hacer llegar el dinero si la población no está bancarizada, etc. Entonces también hay desafío operacional. Acá simplemente poner el énfasis que sí también ha habido innovación en la transferencia monetaria, por ejemplo, para trabajadores informales que generalmente no recibían nada y ahora frente a la crisis los países han visto eso. En Chile, por ejemplo, se ha lanzado el ingreso familiar de emergencia, una medida de alrededor de 100.000 pesos chilenos, donde se apunta justamente a lo que pertenece al 60% más pobre y que además son informales. Pero también Brasil pasó al Parlamento una medida parecida, y Argentina y otros países que pongo acá en la lámina. También comentar, eso sí, muy a la pasada, que hubo también alguna medida para los jubilados o de anticipo de los pagos, o en Perú hasta retiro de fondos de las cuentas individuales de capitalización, pero también hay grandes retos para los sistemas de pensiones, ya que va a haber menos afiliación, menos cotización, entonces a futuro menos ingresos para los jubilados. Desde la CEPAL, frente a este número, hemos dicho que hay que, por lo menos como propuesta regional, fortalecer los ingresos de toda la persona que este año se encontrará en situación de pobreza, por lo menos por 6 meses, porque vimos al comienzo que se anunciaba medida por 1 o 2 meses, y que se entregue un monto por lo menos equivalente a la línea de pobreza a toda la persona. Entonces, el costo de esta medida, considerando lo que ya se hace en programa de transferencia condicional y pensiones sociales y el 0,7 de la medida de emergencia, el costo adicional sería por 6 meses un 2,1% del PIB. Y finalmente, dar el mensaje que tenemos que actuar en el corto plazo con medidas de emergencia, como la que acabo de mencionar, pero también ya pensar en el mediano y largo plazo, pensar en un ingreso básico universal, pensar en un sistema de protección social universal, también pensar en cómo vamos a volver a crecer y a incluir a los trabajadores en ese proceso si perdieron su trabajo, y para eso se necesita en los países un verdadero pacto social, un diálogo entre todos los actores, pensar en grande frente a esta gran crisis, y creemos desde la CEPAL que es el momento de las políticas que sean universales, que sean redistributivas y que sean solidarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación y tus aportes, Simón. Para nosotras y nosotros es muy valioso poder conocer estos datos y ver cómo estamos evolucionando y qué medidas estamos adoptando a nivel continental tras la crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19. Ahora quiero invitar a Jordania Ureña de la CSA, quien nos estará hablando sobre los impactos del COVID en el mundo del trabajo. Bienvenida, Jordania. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Primero, agradecer, ¿no?, la invitación y dar el saludo en nombre del Secretariado Operativo de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, nuestro secretario general, Rafael Freire, nuestro secretario de Políticas Sociales, compañero Cicero da Silva, y nuestra secretaria también de Desarrollo Sustentable, Bárbara Figueroa, que es nuestra nueva integrante del secretariado. Y nada, compañeros, compañeras, desde el momento de iniciarse y declararse la pandemia, desde la CCA hemos reafirmado una cosa, y es que más allá de esta crisis ser solamente sanitaria, también es una crisis de un modelo neoliberal, racista, patriarcal, excluyente, que se ha puesto de manifiesto al momento de declararse esta pandemia, y que lo hemos dicho desde el principio, desde antes ya veníamos arrastrando una crisis muy fuerte, muy grande, y al llegar el COVID-19 entonces se evidencia ya lo que anteriormente habíamos estado comentando.
Y bueno, podemos resaltar así dentro de los impactos que nos toca señalar en la clase trabajadora. Primero, yo quiero decir que parte de lo que ha demostrado también la crisis es que el trabajo es la fuerza motriz de las actividades productivas y de la economía. O sea, no hay duda de eso. Y que la construcción de las salidas a esta crisis deben partir de medidas de reactivación de la economía, pero que reconozcan el rol, el papel de los trabajadores, de las trabajadoras en condiciones de garantías para satisfacer sus necesidades. Entonces, desde ahí, desde este punto de partida, reconociendo el valor que tiene el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, lo que se ha hecho, desde ahí, entonces, comenzar a organizar la construcción de las salidas. Un elemento esencial en las políticas de lo que se debe desarrollar, bueno, ya lo hemos hablado y de hecho es la sombrilla que abre este evento y es la protección social, pero una protección social entendida en un sentido integral, universal, con igualdad de género, tomando en cuenta la igualdad de género y que de hecho desde CCA creemos que los sistemas de protección social deben basarse en derechos, deben basarse en esta cobertura universal, en los principios redistributivos de justicia social, para que así puedan dar al traste con una cobertura real, la que necesitan los trabajadores y las trabajadoras y la población en general. Dentro de las políticas de protección social universal, estas deben ser articuladas con políticas de generación de empleo decente. El trabajo decente tiene que estar al centro, tiene que ser parte de los estandartes para poder hacer una construcción real y una construcción adecuada de salidas y dentro de esta protección que deben tener los trabajadores y las trabajadoras dentro de estas respuestas debe estar en el centro el trabajo decente. Por eso también fomentamos la búsqueda de la negociación colectiva. Fomentamos este pensar, el fortalecimiento de la negociación colectiva, porque es a través de ella que podemos llevar la visión de lo que está pasando actualmente con los trabajadores, con las trabajadoras y en conjunto construir las respuestas, unas respuestas integrales que puedan realmente enfrentar la pobreza, esa pobreza que mencionaba Simón, que sabemos que va a seguir aumentando. La CEPAL ha hecho unos estudios y unos aportes interesantísimos que vemos cómo van variando, cómo van cambiando, según van pasando los días. Es realmente doloroso el solo pensar que al principio de la pandemia se pensaba en un 35% de aumento de la pobreza y ya estamos hablando de un 37%. No sabemos a dónde pueda llegar esto si así van de rápidos estos cálculos. Y bueno, las estimaciones son bastante fuertes. O sea, hay un panorama lleno de incertidumbres. No se sabe a ciencia cierta. Estamos estimando cómo va a ser este impacto del coronavirus y yo creo que con esas cifras que daba Simón me ahorra un poquito de tiempo, de hecho, porque hemos estado dándole seguimiento a estas proyecciones, porque sabemos cómo ha estado el modelo impactando a la clase trabajadora, pero que con esta llegada del coronavirus aumenta todo ese impacto negativo que tiene sobre la clase trabajadora, sobre los trabajadores, sobre un pueblo trabajador y que tiene una desprotección bastante alta. Y por eso vemos que no es lo mismo, el efecto que causa la crisis a unos y no es lo mismo el efecto que le causa la crisis a otros y a otras sobre todo. La OMS estima que a mediados de junio, 219,000 personas murieron por el COVID, más o menos por ahí, y de esa cantidad, el 20% eran trabajadores y trabajadoras de los servicios de salud. Es muy fuerte esta cifra y hablamos de quienes están y vemos a cada rato cómo en la primera línea están bastante cantidad de trabajadores, trabajadoras, sobre todo en el sector salud, donde en su mayoría son mujeres. El impacto también hay que resaltar que ha sido bastante grande, bastante fuerte, pero hay que decir cómo
otros sectores han pasado a ser en primera línea. Y sí, decía yo en un evento que me invitaron anteriormente, que si algo de positivo, entre comillas, digo, tiene esta crisis es que ha logrado visibilizar un tipo o otros tipos de trabajo que antes eran insignificantes. Ahora sí decimos que, obviamente, porque es cierto, la gente que trabaja en el sector salud, sabemos que ha estado ahí de primera mano y ha salido muy afectado porque no siempre cuenta incluso con los instrumentos que necesita, pero ahí tenemos personas que trabajan en el sector de limpieza, que han sido fundamentales ahora. Hay personas que trabajan, y mujeres también, quiero mencionar, que siguen siendo mayoría en estos sectores que se han mantenido en primera línea, y en el sector comercio también, los supermercados se han mantenido abiertos, y hay gente que tiene que trabajar y no siempre cuenta con las alternativas para poder hacerlo de una manera protegida. No siempre cuentan con los recursos, quizás hasta para volver a sus casas, en el caso de la gente que trabaja, que tiene que obligatoriamente mantenerse trabajando, porque corresponde y son de los servicios de primera necesidad. Entonces eso, las personas que trabajan en la limpieza, las personas que trabajan en la salud y otros sectores también que quizás antes no veíamos, los cuidados, sí, hay que mencionar el tema de los cuidados, y ahí volvemos otra vez al tema de género, porque como tenemos culturalmente esa asignación social de las mujeres, que son a quienes les corresponde culturalmente asumir el tema de los cuidados, pues ahí vemos cómo hay mucho más riesgo en contagios, porque te asignan ese rol de ser cuidadora. O sea, la mujer es mucho más vista como cuidadora que como una persona que genera los ingresos, aunque sabemos cuál es el rol hoy en día de las mujeres en el medio laboral. Y de ahí vamos al tema de la informalidad, que también se ha mencionado, un 54% de gente en la economía informal. Y aquí no hay que darle muchas vueltas. O sea, a legua sabemos que la desprotección es total, es casi total en los trabajadores y trabajadoras de la informalidad. Y sabemos que después de esto, en la famosa nueva o mejor normalidad que hay la necesidad de construir, pues bueno, vamos a tener mucha más informalidad, y hay que desde ya tomar en cuenta las medidas que sean pertinentes. Otro de los elementos que podemos ver también es el aumento de la violencia en todo sentido, la violencia doméstica, la violencia en los espacios de trabajo. Hay un aumento significativo de ella, pero también de sobrecarga laboral, que en algún momento podemos vincularla con este tema del aumento de la violencia. Las mujeres, sobre todo con el tema del teletrabajo, sin ninguna o muy pocas regulaciones, que hay que decirlo también, pues hay antes se hablaba de la doble carga, ahora no sé, hay que sumarle algunas 4 o 5 cargas más a este tema del teletrabajo, porque en la casa tienes la responsabilidad de hacer el trabajo remunerado, ¿verdad? Y que la carga, incluso hasta económica, de las empresas, muchas veces las trabajadoras son las que le están pagando, porque tienen que asumir el costo del internet, buscar el espacio, buscar incluso los materiales a usar para dar un servicio. Encima de esto le sumamos que tiene que estar pendiente a los quehaceres del hogar, que tiene que estar pendiente a el tema de los hijos, la educación, que de ahí vamos a ver cómo ha sido impactado el tema de la educación en las juventudes, en los niños, niñas, que no a todo el mundo. Aquí volvemos al tema de la desigualdad, de lo que hablábamos al principio, de lo que fomenta el modelo, ¿no? La exclusión y la desigualdad. No todo el mundo tiene las capacidades, o más bien los materiales, para poder dar al traste con lo que se está manejando en la educación hoy en día. Entonces, decir que el aumento de la violencia, de la sobrecarga incluso en los hogares, de la falta de dinero, esto también genera situaciones complejas, y por eso hay que remitirse a la demanda de la ratificación de convenios que la OIT
ha asumido, ha adoptado, pero que los países todavía, yo creo que esto también es un buen momento para seguir haciendo ese reclamo, de que se asuman estos convenios, tanto el 189, que es de las trabajadoras domésticas que han visto situaciones bien complejas en plena pandemia, como el 190, que es el convenio sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Hemos visto cómo ha aumentado bastante. Hay un caso incluso emblemático que en plena pandemia se dio en Colombia, la violación de 9 militares a una niña de un pueblo indígena, y así tenemos muchos otros. Aparte de que muchos gobiernos han tomado la pandemia como excusa para actos de autoritarismo, para el tema de la flexibilización y de apoyo quizás mucho más al tema de la economía que al tema de la gente, de la protección de los derechos y cuestiones que realmente hay que verlas. Sin embargo, hay que tomar como prioridad la vida de los trabajadores y las trabajadoras, la vida de la gente, la vida de quienes están haciendo un trabajo que sí, muy bien decimos en el caso de los de primera línea, que son héroes, que son buenos y todo, pero hay que ir a ver bajo qué condiciones lo están haciendo, si se le están protegiendo sus derechos, si están dándoles los materiales para que puedan asumir el rol como lo merece. Y bueno, en ese sentido, ya que veo que me queda poquito tiempo, decir que desde la CCA hemos estado trabajando con la plataforma de desarrollo de las Américas. Hace ya años que venimos hablando de esto, de que hay una necesidad de cambio de un modelo que sea sustentable, de un modelo que no sea excluyente, que no siga fomentando estos patrones que vemos siempre, que no siga perdiendo los que menos pueden, los que menos tienen, que no siga también poniendo en la palestra un modelo patriarcal como de dominio social. Y es necesario un cambio de paradigma, es necesario que se tome en cuenta la importancia de sistemas de seguridad social universal, de protección social universal, de que la gente no se sienta desprotegida, que no cuente con el respaldo, que no cuente con las salidas necesarias. Y bueno, es un momento para seguir analizando todo este panorama muy fuerte, muy complejo. Sin embargo, nos da grandes oportunidades para la reflexión y para la articulación sobre todo, y así poder fortalecer una acción conjunta. Creo que ya se me acabó el tiempo. Volvemos más adelante ahí con otros elementos también que son bastante importantes dentro de este impacto que tiene la pandemia con los trabajadores y trabajadoras. Gracias. Muchas gracias, Jordania. Qué valioso tu aporte y qué importante es poder reflexionar de la situación del empleo en general a nivel mundial y mucho más en Latinoamérica. Sabemos que el empleo ha sido uno de los ámbitos más afectados con el tema de la pandemia, despidos masivos, cierres de empresas, falta de políticas de protección social también desde los estados hacia los empleados. Y de poder conservar en este periodo cierta tranquilidad también para ellos, ¿no? Gran parte del decrecimiento que nos hablaba antes Simón seguramente respecto del PIB tiene que ver con esto, de lo importante que es la fuerza laboral para el crecimiento de los países. Te agradezco mucho por tu intervención y bueno, quiero aprovechar este momento para saludar a instituciones y personas que nos están acompañando y nos están siguiendo por Facebook Live ahora. Tenemos personas que están participando del evento desde Colombia, de la CTC, de Brasil, de la UGT, la Sinergia de Bolivia también, que está participando de este evento, MTC de San Marcos en Guatemala, la Sinergia de Perú, nos están saludando también de Venezuela, de la Asociación de Periodistas de Perú, y bueno, queremos hacerles llegar a ellos un cordial saludo y agradecer su participación en estos espacios tan diversos, que a nivel Latinoamérica nos va a permitir una construcción muy valiosa conjunta. Muchas gracias, Jordania, por tu participación. Para concluir con las exposiciones el día de hoy, quiero invitar, por favor, al señor Salomón Sotelo de SINCOP, que nos va a acompañar hoy hablándonos sobre la economía social y solidaria como una solución integrada ante el COVID. Bienvenido, Salomón, tienes la palabra.
Salomón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quizás tu audio está apagado. ¿Podemos verificar, por favor? ¿Listo? ¿Ahora sí? Ok, ahora sí te escuchamos, Muy Salomón. bien. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Agradecer esta invitación. Un saludo en nombre de SINCOP, nuestro presidente, el profesor Álvaro Martínez, y desde la Red Intercontinental de Economía Social y Solidaria, RIP-SLAC, nuestro coordinador, Nicolás Cruz, y Alfonso Cotera, nuestro secretario, que pues me delegaron para hacer este proceso como tal. Nosotros desde la economía social y solidaria consideramos, y me ha ayudado mucho Simone y Jordania en las presentaciones que han hecho y los análisis que han realizado, de manera que no me voy a detener mucho en eso. Nosotros teníamos este procedimiento donde decimos que lo urgente ha acabado con lo estructural en el mundo, y eso urgente que ha acabado con lo estructural ha dado esta presentación de donde cada uno mira el crecimiento económico desde una forma diferente. Y aquí vemos entonces cómo el capitalismo y cómo el neoliberalismo pues ha tenido una situación que ha hecho que estas presentaciones que ha hecho Simone con la brecha cada vez más grande de pobres y ricos que hay en el mundo, y cómo vemos que cada vez va creciendo más en América y en todo el mundo como tal. Pero la economía solidaria y el cooperativismo ha jugado un papel importante en la economía de los países, sobre todo los que tenemos menos recursos, y vemos cómo es un sistema económico que es sostenible, productivo, democrático, donde desde sus mismas bases procedemos a desarrollar acciones en pro de un enfoque territorial, en pro de una economía sana, una economía que dé oportunidades a los más desfavorecidos. En las estadísticas también uno puede ver cómo efectivamente los que más afectados se ven con los procesos en cuanto al empleo son las mujeres y los jóvenes. Una situación que es pues muy desalentadora en el mundo. Los jóvenes se preparan todo el tiempo para llegar a un empleo, pero cuando salen al mundo laboral la cosa es diferente a la que nos dicen en la academia. Pues bien, en el sector de la economía solidaria consideramos que aquí hay una oportunidad, como lo manifestaba Jordania, de que haya otra economía posible. Y esa economía se llama la economía solidaria. Equitativa, en un proceso donde los y las personas que integran las organizaciones solidarias tengan las mismas acciones, que sea justo y, por supuesto, de manera solidaria. Aquí muestro cómo desde la economía social y solidaria probamos centrarnos en algo que el capitalismo, que el neoliberalismo ha dejado de lado, y es que la economía solidaria se centra en el ser humano, en las personas como tal. Diferencia a lo que hemos venido y lo que hay que mirar la educación, y hay que mirar la educación desde el contexto de los países, desde los contextos de los trabajadores, de lo sindical también, porque aquí tenemos que mirar la educación no como una competencia, que es lo que hemos hecho todo el tiempo. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el mejor? ¿Y quiénes son los que van adelante? Bueno, pues aquí tenemos que tener en que hay que trabajar por una educación donde se trabaje en equipo, donde podamos hablar de los prosumidores, productores, consumidores, y que todos tengamos un trabajo de manera formal en las diferentes acciones. El bien común, hay que trabajar en lo territorial, en el bien común como tal. Y por eso nosotros en la economía solidaria y aquí en Colombia, pues que un modelo es que la economía solidaria con los procesos de paz que llevamos, que lamentablemente no los hemos podido poner en práctica, se hable del bien común. Y redes solidarias que son a nivel del mundo, no solamente a nivel de
el barrio, de la comuna, del departamento, sino a nivel del mundo, esas redes solidarias que nos puedan ayudar. Grandes rasgos que se ha hecho en la economía solidaria en esta época de COVID. En China, donde inician pues los procesos de COVID-19 en la provincia de Hubei, las cooperativas chinas lograron comercializar y producir todos los suministros que se tenían. En Corea del Sur, las cooperativas han proporcionado mascarillas, han proporcionado comidas a las personas sin costo como tal. En Kenia, los bancos cooperativos le han dado $1 millón al país para que ayude a minimizar ese proceso del COVID-19. En Nueva Zelanda, al igual que por ejemplo aquí en Colombia, nosotros venimos trabajando en que las cooperativas sean parte de la reconstrucción económica. Si bien en todos los países se dijo esto es una pandemia de tipo de salud, no hay problema con la economía, pues ahora vemos que eso no es cierto. La economía se ha visto afectada y se va a ver más afectada. En los próximos meses vamos a ver cómo la economía tiene un factor supremamente grande y que va a dar. Colombia hoy, para Simone, las estadísticas, cuando empezamos la pandemia teníamos el 10.2 de desempleo. En este momento, al cierre del mes de junio, tenemos el 20.4 de desempleo. Y más las mujeres y los jóvenes. En Francia, varias cooperativas donaron equipos para prevención del COVID. En todo el mundo, las cooperativas, las mutuales, han dado más de $1.000 millones para poder ayudar a contrarrestar el hambre y el COVID como tal. En España se ha creado un fondo de economía solidaria para fortalecer organizaciones que pueden salir. Sabemos cómo está el comercio, sabemos cómo está el turismo y eso necesita una reactivación como tal. En Canadá, muchas organizaciones han realizado donaciones a los bancos de alimentos para que varias de regiones del país salgan adelante. En Estados Unidos, uno de los países más capitalistas del mundo, las cooperativas han ayudado a producir y a dar rubros en alimentación, en servicios públicos, en crédito. En México también mucho crédito. En Brasil las cooperativas están otorgando alcohol, mascarillas para la gente. Y en los demás países del mundo se viene una reconstrucción de manera importante. También tenemos en lo local procesos de consumo donde trabajamos en mercados sociales, no los supermercados de tipo capitalismo, sino mercados sociales. Se han dado plazos muertos y con donaciones por parte de las organizaciones cooperativas y solidarias que hacen crédito. Se ha trabajado en canastas familiares, en mercados campesinos que han vuelto a tener cosas importantes en muchos países de América Latina. Se han hecho alivios de capital de trabajo. En algunos países, entre esos Colombia, hemos defendido de que las personas que trabajan en nuestras organizaciones no pierdan el empleo, pero además no se le bajen los salarios, que ha sido una práctica en muchos países. Los beneficios en créditos para las empresas de la economía solidaria que mantengan sus puestos de trabajo, los pasos muertos y condenaciones, el alivio para el desempleo desde nuestras organizaciones. Los fondos mutuales los hemos volcado hacia el alivio del desempleo, el crédito para pago de nóminas para que no se pierdan empleos, para la seguridad social. Nosotros aquí en Colombia tuvimos la cooperativa de salud más importante de América del Sur. Lamentablemente, en años anteriores, gobiernos las intervinieron y las acabaron. Y ahora, en estos meses de pandemia, tuvieron que abrir algunos hospitales que habían cerrado con el pretexto de intervenciones para liquidar organizaciones de la economía solidaria. En los fondos mutuales hicimos un trabajo en auxilios para medicamentos, en auxilios funerarios que uno nunca los quisiera utilizar, pero ahí los hemos tenido que utilizar muchísimo en estos tiempos. En los amparos económicos, en tener una ayuda
para recuperar empresas aquí en Colombia, y lo que estamos proponiendo también para muchos países es que recuperar empresas como se ha hecho en Argentina ya con una experiencia importante y en otros países de América Latina. Aquí creemos que hay una forma de crear empresas de tipo cooperativo y solidario y recuperar esas empresas que se diagnostican de manera importante. Para terminar, nosotros creemos que hay que dar un giro de 180 grados en la economía. Ese giro de 180 grados se llama economía solidaria. Hay que eliminar en los países las normatividades que impiden el desarrollo de la economía solidaria. Hay que desmontar la tributación desigual para el sector solidario, que es el que muy seguramente va a sacar adelante la economía en los países menos desarrollados. Hay que promulgar la educación solidaria en los ámbitos de todos los países de América y del continente. Y debemos apoyar e impulsar proyectos productivos para los jóvenes, organizaciones cooperativas para los jóvenes, que las mujeres, las cabezas de familia, tengan cooperativas de tipo social, que tengan un trabajo, un servicio y que puedan salir adelante con ese proceso. Entonces dejo hasta ahí, Carla, para que creo que se me ha acabado el tiempo, entonces espero las preguntas. Salomón, muchas gracias por tu participación. Sabemos definitivamente que un nuevo modelo económico tiene que ser la alternativa para que podamos salir de esta crisis. Hemos visto con la presentación de nuestros tres ponentes datos interesantes, posiciones también que se están dando desde el sector de trabajadores y alternativas que nos darían una mira a una nueva forma de trabajo conjunto y colectivo, ¿no? Cifras y estadísticas sobre el decrecimiento del PIB a nivel de Latinoamérica, el crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza que nos ha estado comentando Simone, el incremento del desempleo, la falta de políticas de protección social para el empleo formal, la total inexistencia de las mismas para los empleos informales en nuestra región, la profundización de las desigualdades, aún más en las poblaciones vulnerables. Hablamos de mujeres, hablamos de jóvenes, de adultos mayores también que se encuentran en el mercado laboral, han sido evidentes en este periodo de crisis sanitaria. Y vemos en conclusión que requerimos para salir de esto principalmente un diálogo social, debido a que esto no es una situación que hayamos esperado antes, se necesitan soluciones conjuntas. Y debemos basar este diálogo social en la justicia, en los principios de la justicia social, de una nueva redistribución, de una nueva identificación y análisis de aquellas cosas que hacen exclusión dentro de la sociedad a ciertos sectores, que nos permitan tomar además decisiones de corto y largo plazo, ¿no? Hemos visto que se han estado tomando medidas, quizás muchas veces como parches, por la no previsión de temas como como tener una crisis sanitaria, que es lo que está produciendo el COVID-19, pero también decisiones de largo plazo y entre ellas considerar la importancia de la transformación de los sistemas económicos, de poner al ser humano como el centro y no así el bienestar individual, solamente la generación de la riqueza individual, sino poner por delante el bien común, ¿no? Y un crecimiento colectivo y solidario. Quiero agradecer por tu participación, Salomón. Vamos a tener ahora una ronda de preguntas que nos ha estado llegando desde las distintas sinergias y desde las distintas instituciones que están trabajando con nosotros. Entonces, voy a nombrar a la persona a la que se le está haciendo la pregunta para que pueda brevemente respondernos, por favor. Tenemos primero una pregunta para Jordania de la CSA. Nos consultan, ¿qué acciones sindicales se están pensando implementar a nivel regional para las personas en situación de desempleo, con suspensión perfecta, con teletrabajo, sin acceso a servicios básicos como la salud, la educación y los trabajadores autónomos que laboran en la informalidad? Quizás, Jordania, puedes activar tu micrófono y respondernos. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Perdón.
Bien, primero hay algo que tú decías que para nosotras, para el sector, para el movimiento sindical es fundamental, y es seguir fomentando los espacios de diálogo social. Dentro de estos espacios de diálogo social y negociación colectiva, ahí podemos debatir entre todos y todas cuáles son las cartas, cuál es la situación real, qué es lo que está pasando, y desde los territorios, que es de hecho lo que han estado haciendo los compañeros y compañeras en los diferentes países, en las centrales nuestras. Bueno, pues entre esos espacios, comenzar a diseñar las políticas públicas necesarias, que obviamente en este caso frente a la pandemia que se está atravesando, pero bueno, en ese sentido, seguir exigiendo a los gobiernos que actúen de manera inclusiva, ¿no? Que tome en cuenta el impacto que está teniendo esta pandemia en los sectores, en los diferentes sectores, porque no es cierto, y en un momento ya lo decíamos, que a algunas personas le afecta de la misma manera que a otras. Entonces, como movimiento sindical, hay que seguir exigiendo, seguir demandando que estemos en los espacios donde se construyen estas alternativas, que las mujeres también del movimiento sindical puedan estar en estos espacios donde se construyan y con su visión dar las alternativas que puedan ser las más adecuadas para enfrentar esta pandemia. Lo otro, también mencionar, que creo que lo hice a grosso modo en un momento, es la herramienta que hemos puesto al servicio de todos, todas, que es esta plataforma de desarrollo de las Américas, la PLADA. La PLADA es un instrumento incluso propositivo y construido desde diferentes movimientos sociales. Movimientos feministas participaron en su construcción, movimientos del sector campesino, sector trabajador, es decir, visiones conjuntas construyeron esta propuesta de un modelo diferente, sustentable, sostenible, un modelo de desarrollo que de una vez por todas deje fuera esta alternativa que tenemos ahora, o más bien lo que estamos viviendo ahora como modelo excluyente, racista por demás, y bueno, todas esas maneras que podemos llamarle, porque es lo que vemos, es esta realidad. Entonces, seguimos apostando al fortalecimiento del diálogo social, seguimos presentando nuestra propuesta de visión de desarrollo sustentable, seguimos planteando que es necesaria, aparte de fortalecer el diálogo, es necesario también implementar regímenes integrales de seguridad social, de protección social, incluyendo los temas para la gente que está desempleada, los temas para las personas que no tienen ningún tipo de ingreso. Hablamos de una especie de ingreso universal, ingreso mínimo universal, y bueno, protección social en sí, para que las personas en este momento y fuera de momentos de crisis también puedan verse protegidos, valga la palabra otra vez, para cualquier situación, no solamente esta que estamos atravesando, sino cualquiera en cualquier momento de la vida. Muchas gracias, Jordania. Saludar a la Sinergia de Perú, quien ha sido la instancia que ha hecho la pregunta. Tenemos una pregunta ahora dirigida a Simone de la CEPAL, desde la Sinergia de Bolivia. ¿Cuál debería ser la estrategia que debemos plantearnos en nuestras instituciones y plantear a instancias gubernamentales de toma de decisión para sostener y amortiguar los efectos que ya se vienen evidenciando, principalmente en este grupo poblacional? Simone, si puedes activar tu micrófono, por favor. Y gracias, Carla, y gracias por la pregunta, que efectivamente estamos en un momento de emergencia, entonces muchas veces las decisiones se toman a la rápida, sin esa debida participación o diálogo. Y las autoridades después se dan cuenta de que se equivocaron. Eso ha ocurrido en el país donde yo resido, en Chile. El ministro de Salud dimitió frente un poco a los problemas que ha habido acá en el país. Él mismo muy transparentemente dijo: yo no me imaginaba tanta pobreza y tanta desigualdad
en mi país, en mi ciudad. Entonces, de parte de las organizaciones de la sociedad civil, de los sindicatos, de todos, hay un deber hasta moral de hacer sentir su voz en este momento para que se tomen mejores decisiones en el corto plazo, pero también como varios, Jordania, Salomón también lo mencionaron, el tema del diálogo, fomentar que nos sentemos y tomemos decisiones para ese futuro que tiene que ser mejor. En Naciones Unidas tenemos una agenda, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo eje central es no dejar a nadie atrás. El secretario general de las Naciones Unidas está hablando, y también nuestra secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, están hablando de Build Back Better with Equality, construir mejor con igualdad. O sea, no queremos volver a una normalidad que no satisface a nadie. Estamos en crisis, va a ser complicado, los recursos no son ilimitados, pero sí tenemos que reconstruir mejor para todos esos desafíos de modelo de desarrollo que destacaban los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Simone, por la respuesta. Tenemos una pregunta ahora para Salomón Sotelo, si quizá puede ya activar su micrófono. Y la pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo podemos desde América Latina lograr posicionar la economía social y solidaria como una forma importante para asegurar trabajos, denme un segundito, para asegurar trabajos decentes y cohesión social? Salomón, por favor. Bien, bueno, en América Latina y en América en general, pues el problema es que no hay políticas públicas para las organizaciones de la economía solidaria. Las que hay en algunos países son muy débiles y tenemos que trabajar en ese aspecto. Formulación de políticas públicas para economía social y solidaria, donde se ponga en frente a la persona, no al capital, sino las personas como un proceso en el cual puedan desarrollar acciones que ayuden a minimizar esa gran crisis social que hay en toda América. Antes de la pandemia teníamos unas problemáticas que empezaron en Chile con una serie de protestas, pasaron a Ecuador, Bolivia, Colombia. Eso todavía sigue. Eso no va a pasar, pues que ya con la pandemia se bajó porque tenemos confinada a la gente. Es el momento en que la economía solidaria reaccione y trabajemos en toda América para que eso que yo llamé allí prosumidores lo hagamos desde América como tal. Que seamos productores, que seamos distribuidores y consumidores de nuestros productos como tal. Que no hagamos solamente el comercio de la informalidad, el comercio de las importaciones, sino que nuestros productos los podamos distribuir por todos los procesos. Que hagamos un trabajo social con cooperativas de trabajo asociado que podemos desarrollar, con acciones de cooperativas de consumo, de cooperativas financieras y una red intercontinental que pueda ayudar a que mejoremos el nivel de vida de las y los pobladores, que ayudemos en los territorios a mejorar cada uno de esos procesos y seguramente con que los territorios tengan un mejor nivel de vida, vamos a poder sacar adelante un continente que tiene todas las oportunidades, que tiene todos los procesos para poder salir adelante. Es la economía solidaria el proceso y por ahí es el camino, dice uno de nuestros educadores en Colombia, en el cual podemos seguir el trabajo de la sociedad con un mejor beneficio social para todos. Salomón, aprovechando que tienes el micrófono y nos vas dando estas soluciones, otra de las preguntas va relacionada a cómo se está gestionando esta unión territorial para poder trabajar en economía social solidaria en la experiencia de Colombia. Si Cotito nos puedes comentar. Bueno, aquí en Colombia, digamos, hay muchas organizaciones que jurídicamente no están establecidas, no hay un contrato, no hay un acta donde se establezcan, como en la mayoría de países de América Latina, donde los indígenas tienen sus formas de economía diferenciada, los campesinos tienen sus formas de economía diferenciadora. Entonces, aquí, ¿qué hemos hecho? En los territorios, sobre todo en los territorios
que han salido en el proceso de paz de la guerra, se han creado organizaciones de la economía solidaria todavía muy débiles. Como lo manifesté, no hay una política de promoción de este tipo de organizaciones, pero las comunidades se vienen organizando. Mostraba allí algunas cosas de mercados campesinos, de mercados solidarios, de canastas solidarias, que son formas de economía social y solidaria, y que desde allí las podemos trabajar. También estamos trabajando en crear redes a nivel de los diferentes departamentos para poder llevar medicamentos, para poder llevar salubridad, y con esas redes podemos ayudar a que haya un mejor vivir. Eso es lo que estamos trabajando para que haya una economía diferenciadora. Muchas gracias, Salomón. Es muy valioso lo que nos comentas y compartes también, que nos ayudará a tomar algunas decisiones y acciones también desde los lugares donde todas y todos estamos trabajando, todos quienes estamos asistiendo a este evento. Tenemos otra pregunta para Simone. Si por favor puede activar su micrófono. La pregunta es, o el comentario y pregunta son: ayer la CEPAL informó sobre las cifras correspondientes a la evasión fiscal en ALC, la cual asciende a 325.000 millones de dólares que se evaden cada año de los fiscos nacionales. En el marco de la pandemia se evidencia que es necesario fortalecer los sistemas de protección social y garantizar su universalidad. Sin embargo, permanentemente se habla de que no hay recursos para sostenerlos. Si hubiera efectivamente una política de recaudación fiscal, podríamos garantizar la eficiencia de los sistemas de protección social. ¿Qué opinión le merece? Por favor, Simón. Sí, esta es un muy buen comentario, una muy buena pregunta, porque nos hace mirar al otro lado de la ecuación. Estamos, por supuesto, pidiendo que se amplíe la protección social, estamos pidiendo medidas de protección social universal, como por ejemplo un ingreso básico universal, pero hay que ver de dónde salen los recursos, y efectivamente en la CEPAL hemos hecho mucho énfasis siempre en el tema de que sí se puede y que necesitamos sistemas de tributación que sean más amplios, más fuertes y sobre todo más progresivos, y donde la elusión y la evasión fiscal se minimicen. Es una realidad que alrededor, digamos, de la cifra que se mencionaba, alrededor del 6% del PIB, cada año no le llega al Estado. Y lo que yo hablaba, por ejemplo, el costo de una transferencia, un ingreso básico de emergencia, el costo adicional son 2,1% del PIB. Obviamente por un año sube alrededor de 5%, pero digo, eso son las comparaciones que se pueden hacer. Recursos hay. Por supuesto, después hay que ver en cada país. Hay países donde los niveles de tributación son bastante elevados, pero por lo general nuestra región, por el nivel de desarrollo, tiene tributación baja. O sea, cuando hablamos de un nuevo modelo de desarrollo, hay que pensar en lo siguiente. El indicador que uno siempre mira es el Producto Interno per cápita, ¿verdad? Los países más ricos tienen PIB per cápita más alto, pero también los países más ricos, que consideramos más desarrollados, tienen desigualdad mucho más baja. ¿Y eso por qué? No solo por cómo funcionan los mercados de trabajo, pero principalmente por los efectos redistributivos de la tributación y del gasto social. Por ende, necesitamos un Estado que sea más redistributivo. Lo que muestra la pandemia también es que cuando hay una crisis de este tamaño, por supuesto necesitamos la acción de todos, y acá hemos escuchado lo que son, por ejemplo, la acción en la economía social y solidaria, pero es fundamental y central el accionar del Estado que se ponga al servicio de los ciudadanos. Entonces, muy buena pregunta, y por supuesto, sí se puede. Cuando hablamos de sistemas universales de protección social, se puede hacer, y hay países en la región que a lo largo de la historia han avanzado más. Tomemos el caso de Uruguay en América del Sur, o de Costa Rica en América Central. Muchas gracias. Gracias, Simone. Definitivamente, parte de hablar y de entablar un diálogo social seguramente será
tener que hablar y poner en la mesa el pacto fiscal, ¿no? Cómo ingresa y cómo se va a redistribuir y cómo hacemos esta redistribución justa, además, y equitativa en nuestros países. Muchas gracias, Simone, por la respuesta. Tenemos otra pregunta para Jordania, por favor. Si puede activar su micrófono, y la pregunta es: ¿qué estrategias se tiene para fortalecer a los sindicatos, organizaciones y gremios de trabajadores barriales, locales, nacionales para hacer frente a la crisis? ¿Y cuáles sectores de la sociedad civil tienen pensado establecer alianzas para fortalecer esta acción a nivel regional? Creo que la pregunta es muy importante, siendo que Jordania está representando a la CCA. Sí, Jordania. muchas gracias por la pregunta. Y primero quizás subrayar algo que tú decías, y quiero subrayarlo porque es importante, es uno de nuestros pilares en el movimiento de trabajadores y trabajadoras, en el movimiento sindical. Y es que primero, tener bien claro y seguir insistiendo en nuestro discurso que la vida de los trabajadores y las trabajadoras está por encima del lucro. Segundo, que los derechos conquistados no pueden ser eliminados bajo ninguna circunstancia y que no podemos llevar la carga de la crisis. Eso, me gustó mucho que tú dijeras algo de eso y yo quería subrayarlo porque lo hemos dicho y hace falta resaltarlo, porque es así y por eso trabajamos y hemos estado trabajando desde todas nuestras trincheras sindicales. Lo otro es la necesidad de ver la solidaridad como un elemento básico en medio de todo esto. De hecho, tenemos varias centrales nuestras sindicales que han estado haciendo labores de solidaridad, las famosas ollas populares. Tenemos varias experiencias, incluso en Paraguay nos comentaban que tienen una acción bastante interesante en este sentido. Por sectores y centrales afiliadas a nosotras son las que le están llevando a cabo la unidad de acción del movimiento sindical y de lo regional también. Decir que hay varias experiencias que ya tenemos, que hemos venido trabajando hace un tiempo. Tenemos ahí el espacio de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, porque es inaceptable que en nombre de la emergencia tengamos que tolerar excesos, como decíamos al principio, de autoridad y represión. Y hay que resaltar la demanda y, bueno, poner en la palestra el papel del Estado, como el fracaso de este Estado mínimo y lo que le corresponde al Estado. Y yo, bueno, en esta línea, el movimiento sindical se ha plantado, se ha dicho cuál es su posicionamiento, y que los gobiernos tienen que asumir sus obligaciones, velar por el pueblo, ¿no? Pero dentro del movimiento sindical vamos a seguir articulando en este espacio que te mencionaba de la jornada. Bueno, tenemos movimientos como la Marcha Mundial de Mujeres, como Amigos de la Tierra, otros también, la articulación también campesina y el sector sindical que se unen para construir alternativas, construir soluciones y, como también decía al principio, articular para fortalecer la acción sindical, las demandas sindicales, y que también la gente pueda entender lo importante que es estar sindicalizado en este momento, lo importante que es pertenecer a una organización sindical para poder reclamar y entender lo que está pasando y entender cómo defender tus derechos, cómo poder hacerle frente a tantos atropellos que hemos visto en medio de la pandemia. Entonces, yo creo que por ahí fortalecemos nuestra acción a través de la articulación, de la unidad, del pensamiento de solidaridad, de las exigencias, del respeto a nuestros derechos y de esta economía que muy bien hablamos que tiene que ser activada. Y sí, estamos de acuerdo con que hay que activar la economía pero sin violentar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sin permitir que sean eliminados los que ya han sido conquistados, y abrir la sombrilla para otros. Y pongo de ejemplo ahí mismo el tema del teletrabajo, que ha sido la salida, ¿verdad? Si vamos a entrar y si esa es la moda y esa es una alternativa, entonces vamos a regularlo. Y es lo que hemos dicho y se ha implementado ya desde el movimiento sindical. Pongo el ejemplo de Argentina. Han estado trabajando en conjunto
por eso, por este tema del teletrabajo. Y bueno, también poner el ejemplo de Panamá, que han estado haciendo una acción sindical con la herramienta de la PLADA, de la Plataforma de Desarrollo de las Américas, bajo el brazo para la hora de construir estas propuestas. Así que yo creo que por ahí es que hemos estado encaminando nuestra acción y el fortalecimiento del movimiento sindical para las demandas y la actuación en favor de la protección de los derechos de todos y todas. Muchas gracias por la respuesta, Jordania. Bueno, durante el webinar, durante las ponencias y las preguntas y respuestas, nos han estado llegando también varios comentarios al Facebook, ¿no? Entonces voy a leer algunos de los que nos han estado llegando. Casia Buffelli, vicepresidenta de la Unión General de los Trabajadores del Brasil, comenta y afirma que necesitamos un nuevo pacto social para enfrentar esta crisis. Luz Mari de Colombia comenta, este espacio nos permite compartir las experiencias en protección social en nuestros países con una informalidad muy alta y muy pobres en seguridad social, que es realmente una realidad que estamos viviendo en toda Latinoamérica y en el Caribe también. El trabajo se multiplicó para las mujeres en casa por el COVID-19, igual que la violencia. Debemos enfatizar la visibilización de los convenios 189 y 190. Estamos impulsando desde el CNMT, Central de Trabajadores, ASI Venezuela, ¿no? Y varias otras instituciones a nivel regional hemos estado en campañas y trabajando tras estos convenios, para la firma de estos convenios y para su ejecución, también implementación en nuestros países. Nilda Rodríguez, Convergencia Sindical de Panamá, la economía solidaria, proyectos que en el centro sean los seres humanos, así es, dice, no es que es una alternativa de trabajo y un nuevo modelo económico para que podamos trabajar desde nuestros países. Son algunos de los comentarios que han estado llegando, algunas respuestas que hemos tenido, repercusiones del foro, y creo que este espacio nos da mucho que hablar, nos da mucho para reflexionar. Quiero agradecer por su participación a nuestros invitados y a nuestra invitada, todos ellos invitados de lujo, con ponencias que nos han dado un panorama general de lo que estamos pasando en la región, de las posiciones que debemos tomar, de las exigencias que tenemos que apoyar y unirnos también para trabajar, y de alternativas que nos están brindando estos escenarios de la crisis sanitaria, ¿no? Terribles escenarios que han repercutido en temas de desempleo, en crisis económica, en crisis social, de salud, y con altos grados de violencia también que hemos estado viviendo. Agradecer a Simone de la CEPAL, quien ha estado acompañándonos, a Jordania, que ha sido representante de la CSA, y a Salomón también, que nos ha estado acompañando, a GES, no olvidar a GES, que está como representante de la red continental de la WSM, que aglutina a todas estas instituciones que estamos trabajando por la protección social y apuntando a un nuevo modelo de economía, la economía social y solidaria. Quiero también saludar a instituciones que nos han estado acompañando el día de hoy, a la CMTC de Costa Rica, a la Marcha Mundial de Mujeres, a Sintradomes de República Dominicana y a la Convergencia Sindical de Panamá, a la JOC de Guatemala, varias instituciones, muchas de ellas aliadas y compañeras de lucha también en todo esto que estamos trabajando. Nuevamente el agradecimiento por el tiempo, la predisposición que han tenido cada uno de nuestros ponentes y nuestra ponente Jordania en este espacio. Y con esto podemos dar la conclusión a este espacio de reflexión que nos ha permitido la Red de Protección Social de Latinoamérica. El evento ha sido grabado y va a ser publicado en nuestras redes sociales, en Facebook como Red de Protección Social, que nos podrán encontrar, podrán ver nuevamente las presentaciones que hemos tenido, pueden hacer seguimiento al blog también y tener información nuestra y de todas las instituciones que estamos trabajando constantemente, inscribiéndose a nuestro boletín en nuestra web proteccionsocialparatodos.org. Darles las gracias a cada una y a cada uno por su participación, por la participación activa también en el Facebook, y esperamos podernos encontrar nuevamente en otro espacio de reflexión. Muchas gracias. Chao,
Hasta luego y Chao. gracias. A ustedes, Muchas gracias. gracias. Abrazos. Muchas Un placer. gracias.